Buenas a todos. Este mes de junio publicamos el último episodio de la segunda temporada de Ojo al Lunes y lo hacemos con un tema que llevamos varios meses tratando de abordar, la edad de la belleza. La edad y la belleza son dos conceptos que parece que no se llevan bien históricamente, y si en esta coctelera añadimos el factor género, se acentúan las diferencias. La belleza se suele atribuir a aspectos relacionados con la juventud, y esto ha hecho que se asienten como referentes o como cánones estéticos patrones que son prácticamente inalcanzables. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ojo al Lunes, el podcast para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Durante el 2023, el sector de la cosmética y perfumería ha crecido un 12,1% en España, superando los 10.400 millones de euros en facturación. De media, durante el pasado año, cada persona ha invertido unos 206 euros al año, ya sea en perfumería o cosmética. De todas las categorías, el de cuidado de la piel crece por encima de esta media con un 14,3%, moviendo 3.400 millones de euros. Otra categoría que ha experimentado un destacado incremento ha sido la de los tratamientos capilares con un 11,8% y la del styling capilar con un 16,1%. Un dato que quizá no conocías es que España es uno de los líderes mundiales en este sector y es el segundo país exportador de perfumes a nivel mundial, solo por detrás de Francia. Las exportaciones en este sector han crecido en nuestro país un 20% durante el pasado año y además genera 42.000 empleos directos y 250.000 indirectos. Más allá del cuidado personal, las intervenciones y modificaciones estéticas siguen aumentando a un ritmo de vértigo. Durante el 2023, el sector de la cirugía y medicina estética superó los 80.000 millones de dólares a nivel mundial. Las mamoplastias de aumento y las liposucciones son las intervenciones más demandadas, siendo Estados Unidos y Brasil los países con mayor porcentaje de operaciones de cirugía estética. En el caso de la medicina estética, siguen destacando las inyecciones de Botox y de ácido hialurónico. Ya no solo hablamos de mujeres cuando ponemos un tema como este sobre la mesa. Por ejemplo, en el 2020, más de 300.000 hombres se han sometido a una cirugía de ginecomastia para reducir la cantidad de tejido en las mamas. Otro aspecto llamativo es que cada vez los pacientes son más jóvenes y que el 50% de las personas que se sometieron a una intervención quirúrgica estética tenía entre 19 y 34 años. En el caso de España, el crecimiento de la cirugía estética ha crecido a un ritmo del 200% en solo 10 años. El 40% de la población española ha utilizado los servicios de medicina estética en alguna ocasión. El 71,80% son mujeres y el 28,2% hombres. Para conversar sobre el tema de este mes, tenemos el placer de contar con el periodista Julio César Ortega, que ha estado muy vinculado a algunas de las principales cabeceras de moda y belleza en nuestro país. Bienvenido, Julio. Es un lujazo, la verdad, que poder contar contigo para cerrar este último programa de la segunda temporada. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por querer participar. Es un placer. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y espero que sea la primera de, por lo menos, de alguna otra. Seguro que habrá algún otro tema más que queramos abordar contigo. Para ir al tema que tenemos hoy, la edad de la belleza, ¿cómo crees que la industria editorial y el sector de la moda vinculado pues, a cabeceras tan importantes como Vogue, Harper's Bazaar, Elle, han podido contribuir a que la belleza se asocie, en el mayor de los casos, a lo que es la juventud? Yo, bueno, lo primero de todo, además de agradeceros la participación, la invitación, quiero decir, yo ahora mismo no estoy trabajando en estas revistas y por tanto no estoy legitimado para hablar en nombre de esas revistas actualmente. Yo he trabajado con ellas a lo largo del tiempo, a lo largo de varios años, y puedo hablar de mi experiencia en ellas, pero en ningún caso quiero ser un portavoz de ellas en este momento ni nada, porque no estoy autorizado para ello. Entonces, Total, y agradezco totalmente que aclares esto y que es una opinión personal y que no Exacto. representa a ningún grupo editorial, así que... Exacto.
Exacto. Entonces, una vez dicho esto, pues la industria de la moda y la industria editorial relacionada con la moda y la belleza, al final yo creo que no ha inventado realmente nada. Es decir, lo que ha hecho ha sido, por una parte, recoger algo que ya estaba en la sociedad, o sea, un sentir que había en un determinado momento de la sociedad y, por otro lado, sí es verdad que lo ha perpetuado, ¿no? Porque al final todos los medios de comunicación tienen ese carácter, ¿no? De validación de un determinado modelo, de un paradigma, en este caso de la belleza, y creo que sí que tienen esa responsabilidad. Pero también es verdad que el culto a la juventud viene de muy antiguo, es decir, desde la antigua Grecia, es decir, no hay más que ver representaciones artísticas que había de aquella época, donde incluso eran más jóvenes de lo que somos ahora, porque pero su esperanza de vida también era distinta, el ciclo vital era diferente y vemos como, por ejemplo, en las estatuas helenísticas y demás, pues tenemos, o en diferentes tipos de arte de aquella época, tenemos representaciones de jóvenes, de personas jóvenes principalmente, ¿no? A pesar incluso de que el valor que se le concedía a la gente más mayor, a la madurez, era distinto y era mayor que el que hay ahora. Pero con esto quiero decir, no se ha inventado nada, pero sí es verdad que se ha ayudado a perpetuar ese modelo, ¿no? Y eso se hace también por un tema al final, de negocio. No olvidemos que al final las revistas son un negocio, ¿no? Relacionado con la moda y con la belleza y tienen que vender porque tienen que cuajar en un determinado público. Entonces, ese carácter comercial nunca puede pasarse por alto. No, no, totalmente. Y a ver, me parece súper interesante lo que planteas a nivel histórico, porque de hecho la preocupación y la obsesión por la belleza es algo que en las civilizaciones ha estado presente, incluso con el manido baño de Cleopatra en leche, por ejemplo, para estar mucho más joven. Entonces, a día de hoy sí que vemos que, por ejemplo, la generación Centennial, uno de los grupos de consumo que va a ser más importante en los años venideros, junto con los Millennial, ya vemos cómo se están predefiniendo perfiles como el de Zendaya, Kylie y Kendall Jenner, Rosalía, Miley Bobby Brown o Whitney Peak, que al final sirven un poco para canalizar a las marcas todo ese artificio de te lo vendo asociado a esta imagen. Y luego al final es como que parece que como sociedad estamos vampirizando esa juventud. Al final hemos visto históricamente que películas como La muerte os sienta también, hay muchísimas a lo largo de la historia y de la larga vida que tiene el cine en las que esa juventud no deja de ser el tema principal de la trama y como que es algo que nos ha obsesionado como civilización. ¿Por qué crees que hay esta fascinación constante por tener esa frescura asociada a la juventud? Yo creo que eso que dices, yo creo que se debe a dos cuestiones principalmente. Una de ellas es que la juventud se asocia a la salud, a la falta, ¿sabes? A la ausencia de enfermedad habitualmente, eso es lo más habitual. Entonces, y siempre tendemos a eso, a identificar como positivo, como bueno, como deseable aquello que supone falta de enfermedad o de patología, o como quieras llamarlo. Y por otra parte, a un tema más relacionado con la productividad, ¿no? Es decir, la juventud también está muy relacionada, pues eso, a la productividad laboral y muchas veces hemos calificado, y hoy en día yo creo que esa tendencia está todavía más al alza, a las personas por su valor laboral, por cómo pueden trabajar, por qué pueden aportar a la sociedad en un sentido laboral, ¿no? Y no solamente en un sentido, por ejemplo, de conocimiento. Entonces, las personas como mano de obra, por así decirlo, y creo que eso también es muy importante y que no debe pasarse por alto, ¿no? Entonces, y de hecho, es que hoy en día muchas veces no se habla de ciudadanos, cada vez se habla más de usuarios, ¿no? Entonces, somos personas que trabajan y que consumen. Y las personas mayores habitualmente no trabajan, han llegado a determinado punto de la vida, y su capacidad de consumo, depende cuál, pues también ha sido bastante cuestionada, ¿no? A pesar de que muchas veces es mayor su capacidad de consumo que la de personas más jóvenes. Pero se les ha dejado de lado, aunque hay cosas que por suerte están cambiando. Este paradigma también está cambiando, está en proceso y ahora lo veremos si quieres un poquito más adelante, pero también ha sido muy interesante trabajar en revistas, en el mundo editorial, en un momento en el que las cosas también estaban cambiando mucho. Total, a ver, es cierto que sí que se empieza a ver esa tónica de cambio
y quizá la moda o la sensación que tengo es que las cabeceras de moda y las marcas plantean en cuanto a la parte de ropa y accesorios una evolución hacia un cliente que avanza en edad y sin embargo la cosmética es como que todavía está en los últimos coletazos de la ola de ese eslogan del eternamente joven. Al final, uno de los refranes que dicen nuestros abuelos, tatarabuelos, venía siendo eso de la arruga es bella y sí que parece que a la hora de producir una editorial o seleccionar a una celebrity para una portada de una revista, la barrera de la edad era un limitante en cuanto a qué personaje se elegía. ¿Cuánto hay de verdad real en eso de la arruga es bella? Vemos que ahora está cambiando, pero no sabemos si hay ritmo suficiente. Yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero sí es verdad que se han hecho grandes cambios y se ha hecho grandes avances, ¿no? En este sentido, yo creo que lo que ha ocurrido con la moda y con la belleza ha sido una apertura hacia un modelo mucho más diverso, ¿no? No es que la sociedad no fuese diversa ahora, es que ahora la sociedad se ha dado cuenta de que es diversa. Entonces, yo creo que eso lo están recogiendo los medios de comunicación y lo está recogiendo la industria editorial y la industria de la moda y la belleza, ¿no? Entonces, no solo se ha abierto en temas de edad, también se han abierto en razas, en identidades sexuales, eh, cosas que antes eran como compartimentos más estancos y que sí que había un modelo hegemónico y normativo de belleza y ahora cada vez menos. No significa que no exista, es lo que decíamos, hay mucho trabajo por delante y sigue habiendo unos modelos, ¿no? Que son como unas directrices que son como las marcadas como deseables, pero están cambiando. Y esa apertura a la diversidad yo creo que es interesante. Este es un momento muy bonito y muy interesante de vivir precisamente por eso, porque se está abriendo el arco y también en temas de edad, el edadismo existe, pero es verdad que cada vez se está reconociendo más eso, ¿no? Está cambiando y se está abriendo ese abanico. Para mí eso es muy positivo y muy necesario. ¿Por qué lo hacen las marcas y las revistas, etcétera? Pues realmente, pues, si quieres lo comentamos luego, pero también yo creo que es por un interés, ¿no? Porque entienden que no pueden dar la espalda a la sociedad cuando la sociedad está cambiando de esa manera, ¿no? Sí, al final aquí yo creo que también hay una configuración de cómo está la sociedad. Al final la gente somos más longevos que hace años y obviamente a medida que los que consumían belleza, invertían en cuidado personal hace unos años, ahora se están haciendo mayores, también quieren seguir con sus tratamientos de cremas faciales, maquillaje adaptado a las necesidades, tintes, etcétera. Pero sí que es cierto que notamos mucha diferencia si hablamos de género, y no sé si estarás de acuerdo o no, porque al final es como que hay una vara de medir cuando hablamos de mujeres y otra vara de medir para los hombres. Y parece como que George Clooney, con 63 años, puede tener más tirón que Julia Roberts, que aún así está en activo muchísimo, siendo imagen de muchísimas firmas, tanto de moda como de cosmética, con sus 56 años, o Jennifer López, que con 54 años sigue siendo un reclamo brutal para marcas como Guess, con un target objetivamente joven, que puede ser la mitad de su edad y también convirtiéndose en empresaria, lanzando una línea de cosmética propia que está a la altura de lo que hacen, obviamente, celebrities más jóvenes como una Rihanna con Fenty, con una paleta súper diversa en su oferta de maquillaje o Kylie Jenner. Entonces, ¿crees realmente o tú has vivido, nos puedes trasladar desde tu experiencia profesional, si hay esa vara de medir real, si hablamos de hombres o de mujeres? Al final, lo que vivimos en una sociedad machista, o sea, yo creo que la palabra es machismo, ¿no? Entonces, sí hay una vara de medir totalmente distinta para hombres y para mujeres. Las mujeres, en ese sentido, siempre han estado sometidas a una presión estética mucho mayor y es muy curioso porque a ellas se les dice durante un determinado tiempo de su vida, mientras son jóvenes, pues que tienen que enseñar, ¿no? O sea, tienen que mostrarse, porque eso también pues las empodera, y bueno, eso es otro debate, pero en fin, también es algo interesante y relacionado, porque son deseables para la mirada masculina. Y en determinado momento de su vida se les dice que ya no tienen que enseñar, que ya se tienen que tapar. Es cuando les llega las críticas, por ejemplo, si una señora de 60 años se pone un vestido escotado,
se le dice, ¿dónde va esa vieja, ¿no? Que se ha creído, vive en los años, vive como si tuviera 20 años, ¿no? Y, y es muy curioso porque además justo a estas edades es cuando llega una confianza y una seguridad en uno mismo, en este caso en una misma, incluso mayor que cuando uno es más joven e incluso cuando tiene un cuerpo más normativo en ese sentido, ¿no? Y entonces es esa contradicción, pero siempre está todo bajo el paraguas del machismo. O sea, al final se las ha juzgado por su apariencia. eh, si era guapa no podía ser lista, si Ujú. era lista no podía ser guapa. Bueno, este clásico, ¿no? Pero también por suerte eso está cambiando. Y yo creo que también hay una cuestión ahí interesante con respecto a lo que vuelvo a decir, a lo que decía antes, a la normatividad. Porque yo hago la siguiente pregunta. ¿Es, digamos, qué presión tiene o qué discriminación, mejor dicho, tiene, quién tiene más dentro de las mujeres? ¿Una mujer joven que no tenga un cuerpo normativo, por ejemplo, que tenga muchos kilos de más? ¿O una mujer más mayor, pero que tenga un cuerpo normativo, como puede ser el caso de Jennifer López? Ujú. Que es, digamos, deseable a la vista todavía es deseable a la vista, a la mirada masculina. Eso también es interesante, ¿no? No solamente la edad, sino, o sea, al final estamos hablando de asuntos que son interseccionales Ujú. y creo que la talla también es algo importante, ¿no? 100%. Y, y puede que en esta comparación se haga perdiendo la chica más joven Ujú. y que esté más rellenita, Totalmente. que Y la creo señora que más mayor pero que tenga un cuerpazo. basta con Eh, mirar, creo que muchas veces ahora mismo comentarios en publicaciones de redes sociales, ya sea X o Instagram, para ver realmente cómo se hace esa estigmatización a lo que no cumple con la normatividad pese a esa juventud. Entonces, sí que es cierto lo que dices y vamos, creo que todo el mundo lo hemos podido ver, aunque sea asomándonos tímidamente a un espacio de moda o de belleza. Así es. Y además tiene mucho que ver con, o sea, hablando también de interseccionalidad, tiene mucho que ver con la clase social. Ujú. Porque al final o sea, la belleza nos transmite muchos mensajes, ¿no? Que están codificados dentro de la propia belleza. Y, entre otras cosas, aparte de lo que hemos dicho antes, por ejemplo, de la ausencia de enfermedad o de la disponibilidad sexual o tantas cosas, la belleza también te está hablando de un estatus. Es Ujú. decir, las personas, y esto hay un montón de estudios que lo confirman, las personas más bellas se perciben, las demás personas las perciben como de un estatus mayor que las personas menos agraciadas Ujú. y tienen más posibilidades de prosperar en muchos sentidos a la hora de buscar pareja, de buscar trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un eslogan que lleva mucho tiempo en Estados Unidos vigente, que es Fit is the New Rich, que Ujú. lo hemos escuchado mucho y que es totalmente cierto. Entonces, también es un diferencial de clase social, ¿eh? El tema de la belleza y del adaptarse a un cuerpo considerado deseable y normativo. De hecho, esta normatividad creo que ahora mismo, obviamente, es indiscutible que estamos en una revolución digital, tecnológica, en la que cada vez vemos más contenido generado a través de inteligencia artificial en muchísimas imágenes. Y esto también se ha visto que ha aterrizado en el mundo de la moda en el momento que diferentes estudios, principalmente americanos en el mundo occidental, han empezado a crear avatares digitales, como el de la mocatriz, entre comillas, Lil Miquela, que es yo creo que el estandarte en el mundo occidental en cuanto a ese avatar digital que se utiliza para vender, que las marcas vendan a través de él y que ha protagonizado portadas de High Snobiety, Elle, Vogue, con un editorial de belleza y marcas como Prada, que no solamente hablamos de marcas del mass market, sino ese upmarket que utiliza también este avatar digital para orientarse hacia esa generación centennial, tratando como de brindar un poco esa juventud que se iba bajo un poco ese prisma machista que comentabas hace unos segundos. Eh, ¿Crees que todo esto es premeditado? O sea, porque me refiero, los avatares digitales no son nuevos. En el mundo asiático, gracias a países como Corea o Japón, esto se viene cociendo hace años. Está muy vinculado al tema de la gamificación de los videojuegos. Pero claro, siempre vemos que hay también cierta sexualización en cuanto a los personajes femeninos que se crean
Y desde mi humilde opinión, veo también esa sexualización y ese prisma masculino a la hora de conceptualizar los avatares digitales, porque todos los masivos y todos los que han conseguido como un número contundente a nivel de followers y demás en redes sociales son avatares digitales que tienen un género femenino. Entonces, ¿cuánto la sombra de ese machismo es tan alargada como puede parecer? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sin duda, porque al final o sea, es como el culmen de Ujú, esa fantasía, ¿no? Cuando a lo largo de la historia vemos cómo se ha representado a la mujer en medios de comunicación o en diferentes formatos, vemos que siempre respondía a determinados deseos sexuales del hombre, ¿no? De una forma un poco más sutil o una forma un poco más explícita, pero siempre ha sido así. Y ahora es la tecnología, bueno, desde hace unos años, porque como decías no es algo nuevo, la tecnología brinda la oportunidad de crearlo desde cero, es decir, de crear un ser, en este caso una mujer, o un avatar femenino, eh, que responda al 100% a los deseos sexuales del hombre heterosexual, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el culmen de todo ello, el culmen de una mirada machista y sobre todo eliminando la parte de la mujer real que al machismo no le interesa, ¿no? Todas las, digamos, limando una personalidad y dejando solamente la parte agradable, la parte servicial, la ujú. parte sexual que interesa esa mirada masculina y machista, ¿no? Yo creo que es un poco perverso incluso, a pesar de que la inteligencia artificial nos puede traer grandes alegrías y yo, a pesar de todo, quiero ser optimista en ese sentido, creo que nos puede ayudar a procesos de automatización y demás, incluso la inteligencia artificial generativa creo que nos puede ayudar bastante. En el caso de la moda, por ejemplo, nos puede ayudar a construir moods, a construir cosas en procesos previos de cómo nos imaginamos un determinado set o cómo nos imaginamos un determinado acting de una modelo. Ujú. Eso sí, a pesar de que ya, o sea, al final es construir estas referencias y nos ahorra tiempo y esfuerzo para poder dedicarlo a otra cosa, ¿no? A tareas más creativas. Creo que en ese sentido puede ser positiva la inteligencia artificial y en el sentido negativo lo que acabamos de decir, al final perpetuar esa mirada masculina y hacer, pues eso, construir de nuevo ese modelo, ese molde a imagen y semejanza de los deseos masculinos y limar la parte incómoda de una mujer real. Total. Aquí sí que es cierto que, ahondando un poco más en la parte tecnológica, por así decir, eh, es indiscutible que vivimos en plena era de las redes sociales y que podemos decir que estamos borrachos, entre comillas, de diferentes filtros beauty en los que ya, sobre todo, pues bueno, las personas más jóvenes rechazan verse en una foto real tomada por una cámara porque están muy cebados y condicionados por la imagen que se proyecta a través de un filtro. Entonces, ya hay muchos estudios, de hecho, que muestran cómo esto está siendo un problema a nivel de salud mental y también para la propia autoestima de los adolescentes. Y es como, yo he tenido como un déjà vu. O sea, al final, hace unos años veíamos como en Francia se empezaban a cuestionar que en las revistas de moda había que empezar a pautar o por lo menos decir explícitamente cuándo se había utilizado Photoshop y en qué medida. Y pasa un poco que en el mundo digital es como que no hay del todo una legislación que permita reducir ese impacto negativo que comentabas hace unos minutos. ¿Ves necesario que se regule tanto en los medios tradicionales como en las nuevas tecnologías este tipo de uso que es al final irreal? Sí, absolutamente. A ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una es, la ley siempre va por detrás de la sociedad. La ley siempre aparece cuando ya hay un fenómeno o un problema en la sociedad y bueno, le puede poner un poco de orden a lo que puede ser una situación más o menos caótica.
Y en este sentido, Europa a nosotros lo que nos atañe es la Unión Europea en esa legislación, ¿no? Y que, por ejemplo, se identifiquen las creaciones de inteligencia artificial. Eso por una parte, pero es un poco ponerle puertas al campo. Yo creo que lo interesante en este sentido es la educación, pero como tantos fenómenos que están ocurriendo ahora, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Eh, la educación es fundamental. Creo que hay que educar a nuestros jóvenes, a las actuales generaciones y a las venideras en ese autorreconocimiento, ¿no? Son edades por las que todos hemos pasado, en las que hay una pequeña crisis siempre. Entonces, hay una crisis morfológica porque te estás formando y hay una crisis de identidad, ¿no? Pues quién soy, cuál es mi lugar en el mundo, con quién me identifico, cómo quiero ser, con quién quiero relacionarme, soy una persona extrovertida, introvertida y demás, ¿no? Entonces, ahí la educación creo que desempeña un papel fundamental y creo que se nos está escapando. ¿Por qué? Porque de nuevo es una realidad tan reciente que a las personas encargadas de educar a esos jóvenes, que son profesores, pero también son padres, también son medios de comunicación, también somos otros adultos que están en sus vidas, se nos escapa muchas veces eso y nos sorprende a nosotros mismos. Entonces, la realidad va más rápido y, y no sabemos qué decirles cuando ellos nos dicen ese tipo de cosas. Lo único que intentamos es, lo único que podemos intentar es, bueno, poner parches, ¿no? Pero creo que el tema tiene suficiente desarrollo como para que se aborde desde un punto de vista educacional. Para mí es fundamental y hacer ver a las personas que son válidas tal como son y, y que somos el reflejo que vemos en un espejo, no el filtro que vemos en un teléfono móvil. Eso para mí es muy importante. Hacerles ver que la tecnología, pues eso, nos puede ayudar, que es algo que puede ser bonito. Eh, para mí eso es fundamental, pero que también puede ser perverso. Puede Total. ser, y puede dar lugar a, pues eso, a patologías, a trastornos de dismorfia y demás. A ver, yo creo que es súper interesante, Julio, esto que comentas, porque al final series como Black Mirror a lo mejor ya nos han empezado a dar pistas de hacia dónde puede ir el tema, pero claro, la educación es básica, no solamente en cuanto a cómo se usa la tecnología, cómo se interioriza, sino también un poco en el respeto que tenemos hacia las otras personas. De hecho, si ponemos como ejemplo el mundo musical, vemos también, como comentábamos antes, una doble vara de medir cuando hablamos de mujeres cantantes, pues desde una Britney Spears a Cher, pasando por Christina Aguilera, Kylie o Madonna, que Madonna, por ejemplo, súper activa en redes sociales, se le critica absolutamente todo y se le demoniza porque se habla de que quiere ir como una adolescente, pues si se ha operado, se ha dejado de operar, o incluso poniendo en duda si con la edad que tiene, que fíjate que ya es una vieja, que tal, cómo va a hacer un show en el Celebration Tour de 40 años, cuando no va a dar un show que esté a la altura. Y dices, oh, esto a Bruce Springsteen o Bob Dylan no se les planteaba. Eh, por, o sea, obviamente hay esa perspectiva machista que comentabas antes en cuanto a cómo nos acercamos a iconos, dependiendo de si hablamos de mujeres u hombres, pero tiene que haber algo más, ¿no? O sea, no debe ser solamente un enfoque machista, porque estos comentarios también los oyes de mujeres hacia mujeres, y no a lo mejor porque sean machistas en su día a día, que puedan estar condicionadas, sí, pero algo más tiene que haber, o a mí se me escapa. A ver, yo creo que al final el machismo, ojo, el machismo es ejercido tanto por hombres como por mujeres, ¿eh? Al final, igual que hay hombres feministas, hay mujeres machistas y viceversa, ¿no? Sí, sí, me refiero más al punto de el comentario crítico, despectivo, cero constructivo que se hace y no necesariamente por la parte machista, sino de decir, está desubicada porque esta edad no le corresponde o porque tenemos unos clichés.
Exacto, es que al final hemos construido un modelo y eso sí que es verdad que es tanto para hombres como para mujeres en el que hay que comportarse de una determinada manera a una determinada edad, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer esto en esta década, hacer lo otro, vestir de esta determinada manera. Sin embargo, lo que decíamos es que la presión sobre ellas en general es mayor. Vemos a Iggy Pop, por ejemplo, que tiene muchos más años que Madonna y da conciertos sin camiseta y nadie dice nada. Ujú. Y Madonna, porque enseña una pierna, de repente pues le vierten críticas y le llueven comentarios despectivos y dice que hace la vieja esta, que se ha creído, ella lleva muchos años ya además soportando ese tipo de comentarios y de humillaciones o de intentos de humillaciones, porque al final ella ha demostrado que puede con eso y con más, ¿no? Y que eso le queda, vamos, en la punta del pie. Entonces, para mí algo que también estamos haciendo mal, que es, aunque las cosas están cambiando, esa presión a la que se ha visto, esta presión estética a la que se han visto sometidas las mujeres, se está trasladando en las nuevas generaciones también a los chicos. Ujú. Eh, es verdad que ahí, en lugar de eliminar esa presión estética, la estamos, con las personas más jóvenes, la estamos expandiendo, la estamos validando a un grupo de población todavía mayor, ¿no? Entonces, y vemos a chavales también que tienen un montón de trastornos, utilizan anabolizantes para muscularse, porque estamos viendo también que se ha extendido mucho el modelo del hombre musculado como algo totalmente, como lo válido, ¿no? Como lo único válido. Y, y eso también es peligroso. Vuelvo a incidir en el tema de la educación. Al final, yo creo que veremos, o no, nosotros cambios cuando realmente haya un cambio educacional, ¿no? Y eso requiere muchas generaciones, mucho tiempo. Igual que ahora hay cosas que para nosotros es impensable, ¿no? Y son impensables y en aquel momento, hace años, pues eran pensamientos totalmente asentados en la sociedad, ¿no? Entonces, falta mucho por cambiar, pero por suerte está cambiando, ¿no? Y en las nuevas generaciones también estamos viendo cómo se diluyen esos roles, pero, pero sigue habiendo, por supuesto, sigue habiendo, y ellas tienen un componente de sometimiento mucho mayor que los hombres. ¿Crees que esa presión, de hecho, es lo que hace que su concepción de la belleza les haga someterse a más intervenciones estéticas que a Sí, ellos? sí, sí, totalmente. O sea, al final o sea, tienes que parecer, tiene que parecer siempre que tienes 20 años o 22. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer, hay que hacer mucho hincapié en la educación. Entonces, es algo que, bueno, y en los chicos también lo hemos visto, que cómo suben las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, con el tema de la mandíbula. Se están implantando eh, hay unos implantes metálicos para hacer lo que llaman masculinización facial, que es básicamente hacer más angulosa la mandíbula. Ujú. Hay dos maneras de hacerlo, con ácido hialurónico y con implantes, y las dos están absolutamente disparadas, ¿no? Estamos hablando de atornillarse la mandíbula, por gusto, no por una necesidad. Quiero decir, eso se está expandiendo a todas partes, porque Sin también es contar, verdad que perdón, los implantes capilares, Julio, perdona que te corte, que y al los final implantes es capilares. algo que creo que entre los hombres ha tenido una aceptación y que ya se ha interiorizado y como que ya ni se considera una intervención de cirugía estética, igual que a lo mejor las prótesis mamarias. Entonces ya creo que eso se ha interiorizado y es como, no, ahora las intervenciones estéticas solo pasan por, como dices, el ácido hialurónico y el Botox. No, o sea, nos estamos olvidando muy rápido de las modificaciones corporales, sean del tipo que sean. Sí, y eso al final yo creo que también va muy ligado a la era de las redes sociales, que es muy visual en la que vivimos. Al final, nuestra carta de presentación siempre ha sido el físico, pero ahora está, vamos, a la máxima potencia, ¿no? Eh, porque esa vida digital, ¿no? Ese avatar que todos nos construimos redes sociales al final en el mundo digital, es
ahí nuestra carta de presentación es nuestro físico, nuestra imagen. Y cuando existe la posibilidad de nuevo, lo que decía antes, eliminar esas partes de nosotros que no nos gustan o que no nos gusta mostrar y quedarnos solo con las que sí nos gusta y adornarlas, ojo, porque al final es como una especie de personalidad a la carta o de persona a la carta, mejor dicho, porque tanto en términos de personalidad, tú no muestras las partes que no te gustan de ti. Por ejemplo, si soy una persona egoísta, pues no me voy a mostrar tal cual en redes sociales, ¿no? Eso lo elimino, me quedo con la parte, pues soy una persona muy altruista, por ejemplo, y lo mismo en términos físicos. Yo tengo entradas, pues me pongo un filtro para no tenerlas, para tener un pelazo tremendo, entonces yo decido qué parte de mí, con qué parte de mí me quedo y cuál es desecho, en lugar de trabajar para aceptar esas partes de ti que no te gustan tanto, ¿no? Sobre todo las físicas. Yo no digo que hay que cuidarse, por supuesto, porque al final es salud y tener un buen aspecto también forma parte de la salud. Pero en el momento en que uno se convierte en ese avatar, en ese lienzo en blanco donde tú puedes quitar y poner lo que tú quieras a tu antojo o al antojo de los demás, porque al final ahí hay un gusto ajeno que nos afecta mucho, ojo, es muy peligroso, ¿eh? En este sentido, ¿crees que desde que empezaste en el mundo editorial, todos estos años vinculado pues eso, lo hemos dicho, de las principales cabeceras, ¿crees que ha habido realmente una evolución en la concepción de la belleza o realmente esta concepción no ha mutado tanto? ¿Se sigue manteniendo en el tiempo con ligeros matices? Yo creo que sí, ha mutado bastante. Es decir, antes era impensable que una persona mayor, por ejemplo, cuando yo empecé, no hablo tampoco de hace décadas, eh, eh, que una persona mayor, por ejemplo, protagonizase una portada de una revista de moda top. Y ahora sí, es totalmente, vamos, ya ha ocurrido. O sea, es plausible y de hecho ha ocurrido. Entonces, sí que se ha abierto ese abanico. El por qué o hasta qué punto lo tienen interiorizado, eso es otro tema. Ya. Si es simplemente por moda o si es porque realmente lo consideran así. También es verdad que hay empresas que sí que se han tomado muy en serio todo este cambio y que se toman muy en serio la diversidad y no solamente la plasman en sus comunicaciones como un elemento más de marketing, sino que lo tienen interiorizado como un valor, ¿no? Un valor dentro de su propia organización, con sus empleados y a niveles que no son visibles para el exterior, ¿no? Porque realmente lo es, la diversidad es un valor y hay que ponerla como tal. Este proceso se ha ido dando a lo largo de los últimos años, este proceso en el que la diversidad se ha constituido como un valor al alza, sí se ha dado también en las revistas. Qué bueno. Y en las propias y en las empresas que editan esas revistas. Es decir, no solamente porque pongas a una persona negra o trans o mayor en tu portada, sino porque tú también lo has asumido dentro de tus políticas de empresa. Y hay personas de todo tipo dentro de tu organización, no solo la modelo de portada. Al hilo de... Perdón, Julio, que te he interrumpido, Sí, disculpa. sí, pues, o sea, hay empresas que se lo han tomado muy, muy en serio, hay otras que no tanto, que para las que, sobre todo, hay empresas de moda que no se lo han tomado tan en serio y es más un escaparate, pero cada vez hay más empresas relacionadas con la moda y la belleza que lo hacen internamente. En ese sentido, quería preguntarte si tú como profesional, como periodista, editor, has tenido que en algún momento durante estos años que cambiar el enfoque de algo que estabais abordando para la portada, para uno de los principales editoriales del número y demás, porque realmente veíais que socialmente sí que se había realizado un cambio de paradigma y es como, que tenemos que replantear esto porque no vamos para nada alineados con lo que la sociedad, con lo que los lectores nos están pidiendo. Sí, al final, a ver, ha ocurrido que, por ejemplo, yo durante muchos años estuve en Men's Health y la forma en la que se aborda la masculinidad ha cambiado muchísimo en los últimos años. Entonces, y para mí ha sido súper interesante, además de un privilegio haber estado allí a lo largo de tanto tiempo y en un momento tan interesante, ¿no? De cambio tan interesante. Hay ciertos modelos de masculinidad y de hombre y de físico
que estaban vigentes en un determinado momento y que luego han ido evolucionando, ¿no? Al final, la moda, las revistas, la belleza, la cosmética, son industrias donde el matiz pesa mucho. Es decir, puede que hayas visto muchas revistas juntas, pero si las comparas, son distintas unas a otras. En el caso, por ejemplo, de las portadas de Men's nos ocurría, ¿no? Hablo de nuevo desde el pasado, no estoy hablando de la revista actualmente. Y sí es verdad que ha habido ese cambio y que hemos tenido que considerar en esos cambios, en esas sesiones de portada y en esas sesiones de fotos, ¿no? Modelos que de repente eran enormes, que decías, esto igual hace 10 años me podría haber valido, pero hoy en día no, yo no lo veo como editor a este modelo en esta portada. A eso voy con esos matices, ¿no? ¿Es un hombre en forma? Sí, porque al final lo que estás intentando transmitir es un estilo de vida determinado, donde uno hace ejercicio, uno se cuida, come bien, etcétera. Pero hay matices y tienes muy en cuenta esa sensibilidad social, porque además todos no somos extraterrestres. Los editores somos personas que formamos parte de la sociedad y que parte de nuestro trabajo es tener el pulso de la sociedad de ese momento, ¿no? De qué puedes mostrar. Me encanta que digas, no. Porque, claro, todos tenemos en la mente siempre a Anna Wintour, que dices, esta persona es extraterrestre, ni respira, ni come, ni nada. Entonces, gracias por aclararlo, que sois personas de carne y hueso. Sí, la figura de Anna Wintour es muy icónica, sí. Es muy icónica y ha dado grandes momentos a la cultura popular. Y lo sigue dando y lo seguirá, porque es una persona prácticamente incombustible. Pero, por ejemplo, en ese sentido, fíjate que su homólogo británico, Edward Enninful, que ha dejado de ser director de la revista Vogue en Reino Unido hace muy poquito, en abril creo que fue el último número. Sí. Y él ha apostado por la diversidad desde el minuto uno. O sea, él es un hombre que él es negro, viene de un lugar absolutamente lejano, alejado del mundo de la moda, que no tiene nada que ver, una familia humilde, y ha conseguido un puesto deseado por muchísima gente, ¿no? Claro. Entonces, y ves en su trabajo como él ha dado voz y ha cambiado a tantas personas. Naomi Campbell también lo hace muchísimo. Naomi Campbell trabaja con talentos jóvenes, le encanta trabajar con fotógrafos, con diseñadores, con estilistas que son incipientes, que no tienen grandes nombres en la industria y que la mayoría de ellos son afroamericanos, o son negros, o son africanos, ¿sabes? Y ella siempre ha apostado por eso, sobre todo sabiendo desde el momento en que ella se dio cuenta que es poderosa y que puede ayudar a esas personas a través de su figura, ¿no? Porque con el mero hecho que la peine o la vista una persona que no tenga esa repercusión, ella con eso está ayudando a esa persona, a ese profesional, muchísimo. Entonces, están cambiando muchas cosas dentro del mundo de la moda, por suerte. Hemos estado hablando de la parte de las cabeceras, del mundo editorial, pero ¿cuánto crees que hay de blanqueamiento, por así decir, entre comillas, en el nuevo lema de belleza diversa que se está abordando? Hace años ya DAF empezó a interiorizar esto y lo lleva haciendo de una manera como muy evidente y muy clara y con una creencia en ese principio que por lo menos se asume por parte del consumidor. Luego hemos visto otros casos como el de la marca American Apparel, que se le desmontó la pantomima en uno de los castings de modelos. Entonces, ¿cuánto hay de blanqueamiento a día de hoy en esto? Mójate, subjetivamente, pues eso, de lo que ves y de lo que tú percibes también como consumidor. Hay mucho, hay mucha fachada, hay mucha de vamos a asomarnos al carro, vamos a subirnos al carro y a probar con esta moda, ¿no? Pero también es verdad que han caído grandes tótems debido a eso, debido a que han dado la espalda a la sociedad. Y pongo ejemplo, por ejemplo, de Victoria's Secret, de Abercrombie & Fitch. Son ejemplos que han caído y cuando han caído han aprovechado para reformarse desde dentro, para contratar gente que tenía otras visiones
y para resurgir como el ave fénix de sus cenizas, para decir, oye, esto es algo que nos tenemos que tomar en serio, ¿no? Y yo creo que hoy en día, sí es verdad que antes las comunicaciones de las empresas de moda tenían más poder en el sentido de que eran lo único que se percibía desde fuera de cada una de las empresas. Me explico. Yo no podía no conocer Victoria's Secret, salvo por el desfile o por la publicidad que ellos hacían, ¿no? Sin embargo, ahora las formas en las que la empresa de una determinada empresa se comunica con la sociedad son múltiples y los inputs que le llega a la sociedad, a la audiencia sobre esas empresas son muy diversos. No solamente es la comunicación que hace la propia empresa. Entonces, tienes que ser más auténtico en ese sentido. Tienes que asumirlo como algo propio. Y quien no lo asume como algo propio y lo hace simplemente como una fachada, el público lo va a terminar sabiendo, porque tiene formas y herramientas de saber cosas sobre esa empresa más allá de un cartel o más allá de un desfile o más allá de una embajadora que ha contratado, ¿no? Entonces, hay que ser, y lo son, ¿no? Los directivos de estas empresas lo suficientemente sagaces como para llevar a cabo esa asunción de la diversidad como algo propio. Y sí que se está haciendo, porque ya te digo, el público cada vez detecta más lo que es auténtico y lo que no. Al hilo de lo que estás diciendo también, un poco por hablar de una de esas diversidades de manera como muy evidente y concreta, es esa rotura con lo que suponía el problema de la edad en los desfiles de moda. Hemos visto que Ángela Molina, que tiene 68 años, ha aparecido desfilando para Miu Miu, pero claro, ¿están realmente las empresas de moda preparadas para mostrar que el paso de los años también es bello y se puede estar a la moda? Y lo que decías antes, da lo mismo que tenga 60, 70 años, si me quiero vestir como si tuviera 30 o 40, estoy legitimada para hacerlo porque me siento con suficiente autoestima y confianza en mí misma como para ir así, porque es una manera de expresarme. ¿Están preparadas o no? Yo creo, a ver, no todas, pero poco a poco se ha ido cultivando ese territorio. Y yo creo que, por ejemplo, una actriz y modelo como Pino Montes de Oca, que tiene 61, si no me equivoco, no para de trabajar y eso es muy positivo. O, por ejemplo, Adolfo Domínguez, que ha tenido campañas también como lo viejo, o sea, es como poniendo en valor lo viejo. Yo creo que eso es súper positivo. O sea, estamos asistiendo a un momento muy interesante por ese motivo. Lo que decía, hay algunas que sí que lo asumen como algo realmente verdadero y propio y si mañana vuelve a ponerse de moda la extrema delgadez, estarán en la extrema delgadez y hay otras que realmente han cambiado para siempre. Pero yo creo que hay un punto de no retorno en todo esto. Hay un punto de no retorno, aunque haya modas que vayan y vienen y aunque haya cosas que todavía cueste, porque vuelvo a decir el tema también de la normatividad, ¿no? No solamente por la edad. Claro, si usted es una señora mayor, pero está estupenda, está delgada, está guapa, va a ser validada. Si usted es una señora mayor, obesa, pues igual lo tiene más difícil. O sea, van cambiando cosas, pero hay muchas más cosas que cambiar. Nos quedamos con eso. Genial, Julio. Pues muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Creo que queda claro cómo está el panorama y de verdad, gracias y seguro que en la tercera temporada nos vemos para abordar algún tema más contigo. Muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos hablar dentro de muy poco. Se presta muchísima charla, muchísima conversación y estoy encantado de hablar de todos estos frentes que se van abriendo. Nos Genial. vemos pronto. Muchas gracias. Hecho, un saludo. Un saludo, hasta luego. Y esto es todo por este mes. Aquí acabamos la segunda temporada de Ojo al Lunes y no nos queremos despedir sin agradecer vuestra fidelidad, el estar cada mes al otro lado, escuchándonos, siguiéndonos a través de nuestro perfil de Instagram Ojo al Lunes y dándonos todo el cariño que recibimos a través de todas las plataformas de distribución en las que se puede escuchar este humilde podcast. Nos vemos en septiembre, disfrutad de este verano y volvemos con las pilas cargadas y muchos nuevos temas que os van a interesar. ¡Feliz verano!